Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Estamos muy contentos de poder hoy tener nuestra reunión especial de enseñanza, la última ya del año, agradecidos por todo lo que Dios nos ha hablado y nos ha bendecido a través de esta actividad. En esta noche el tema será ideología de género. Nuestro hermano Eduardo Cartea Milio va a estar compartiendo la palabra, así que si les parece vamos a orar juntos a Dios para que Él esté bendiciendo este tiempo que hemos de compartir. Oramos al Señor. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias porque podemos estar en esta reunión especial, nuevamente compartiendo tu palabra. Gracias a Dios por tus bendiciones a través de este año y por todos los hermanos que han también podido compartir tu palabra. Pedimos que en esta noche nos hables a través de nuestro hermano Eduardo, que tu palabra esté obrando, bendiciendo cada una de nuestras vidas, Señor, y que bendigas todo el programa de esta noche especial. Lo ponemos en tus manos, agradecidos por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, simplemente recordar esta primera parte, lo que va a haber en esta actividad. Hemos de tener un testimonio. En el año hubo diferentes testimonios de la obra, de iglesias y también de hermanos, y en esta noche hemos de tener a nuestro hermano Adrián Montes, misionero, el testimonio de nuestro hermano, de su llamado a la obra misionera. Hemos también de tener una participación musical con un himno, es el himno número 15, así que les invito a que busquen allí en los himnarios, que es el himno Cantaré a Cristo por su gran amor, así que busquen también allí en el himnario. Y luego, entonces, como decíamos al comienzo, hemos de tener el mensaje de la palabra a través de nuestro hermano Eduardo Cartea Milio. Que Dios bendiga este tiempo y que bendiga su palabra en esta noche. Amén. Mi nombre es Adrián Montes y a pedido de Gustavo he de relatarles mi testimonio y mi llamado a la obra del Señor. Conocí al Señor en la escuela dominical, mis padres eran creyentes, nos llevaban desde ya a la escuelita y teniendo 7 años, alrededor de 7 años, conocí al Señor en la escuelita a través de la enseñanza de la palabra de Dios y luego, como sucede en estos casos, fui confirmando esa creencia en la medida que fui creciendo. Cuando tenía alrededor de 13 años fui bautizado y a partir de entonces me integré a las distintas actividades de la iglesia. Y bien, con el correr de los años conocí a mi esposa y en 1986 nos casamos. Unos años después, en 1989, habiendo conocido a un grupo de hermanos provenientes de Europa, eran tripulantes del barco Logos 2, que se hundió en la zona limítrofe con Chile, en el sur, y a través de ellos conocimos acerca de las necesidades de la obra misionera, sobre todo en el mundo musulmán, la necesidad de que la gente conozca del Señor, y por medio de ellos decidimos unirnos al esfuerzo misionero que se estaba haciendo para alcanzar a esos países, pero por diversas circunstancias ese proyecto finalmente no se concretó. Para que ustedes se den una idea, corría el año 1989 y de pronto, en una de las tantas crisis económicas que nuestro país sufrió, el dinero que había dispuesto la congregación para que pudiésemos ser parte de ese proyecto no fue suficiente. Recuerdan, hiperinflación y escalada del dólar y todo lo que eso conlleva. De modo que seguimos sirviendo al Señor en nuestro país. Y yo lo contaba esto en el funeral de mi esposa
hace unos meses atrás. Ella, la verdad que en principio resintió este cambio de planes, no lo comprendió fácilmente. Nuestro proyecto inicial era ir al África a recibir un entrenamiento y luego seríamos ubicados en alguna nación de esa región para predicar el Evangelio. No obstante, insisto, esto no se pudo concretar y mi esposa en particular sufrió ese cambio. Pero fíjense en las vueltas. Un día, estando ella sirviendo al Señor, evangelizando en medio de nuestra ciudad, una chica que ella estaba discipulando, le dijo: mira, si yo te traigo una amiga, ella, si vos le predicás, creerá en el Señor. Y efectivamente mi esposa le dijo que sí, que la traiga. Y a la semana siguiente vinieron las dos, y ella le predicó a su amiga en forma inmediata creyó en el Señor, y después de varios años de estar sirviendo al Señor en nuestra congregación con fidelidad, esa chica hoy, ya crecida en el Señor, está predicando el Evangelio de Cristo en África. Así que eso nos llevó a ver que el plan de Dios incluía África, aunque no de la manera que uno lo había pensado inicialmente. Bueno, después de ese cambio de planes que evidentemente fue la voluntad de Dios, seguimos sirviendo en nuestra ciudad. En el año 1998 comenzamos la labor radial a través de una emisora que se radicó en nuestra iglesia, que se instaló en nuestra iglesia, mejor dicho, y a partir de entonces yo estoy a cargo de la radio, predicando el Evangelio las 24 horas, todos los días del año, a toda la ciudad, y a través de internet a todo el mundo. Y por la gracia de Dios hemos visto que Él ha bendecido este esfuerzo evangelístico que se realiza diariamente a través de la radio. Además, en lo personal he tenido la oportunidad de servir al Señor a través de la literatura, escribiendo devocionales para la revista Meditaciones, también a través del Ministerio de la Enseñanza, por medio del Instituto Jorge Müller, cuyas clases estamos desarrollando en estos últimos años de manera virtual para toda la Patagonia, contando con una cantidad de alumnos que rondan más o menos los 100 alumnos entre nuestra sede y otra sede de aquí, de Cava, con la cual compartimos este esfuerzo didáctico para que los hermanos conozcan la palabra de Dios y puedan proseguir sus estudios de la misma. Y bueno, este año estuvo signado por la repentina partida de mi esposa. Ella fue llamada por el Señor a su morada, una situación en extremo difícil en lo personal, pero puedo dar fe que el Señor me ha sostenido y me ha ayudado, a pesar de todo, a seguir adelante. Y si bien es cierto, uno pasa por lo que significa un duelo, también es cierto que el Señor nos sostiene a través de la fe y a través de tantos hermanos que se acercan y me han acompañado en medio de estas circunstancias. Así que aquí estamos siguiendo adelante por la gracia de Dios.
Cristo por su gran amor, como vino para ser mi Salvador. Tan humilde fue el lugar en el pueblo de Judá, donde Cristo vino por amor de mí. Es inigual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti. Cantaré a Cristo quien en humildad obró siempre la divina voluntad. Los enfermos él sanó, a los muertos levantó, a los pobres él colmó con su bondad. Es inigual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti. Cantaré a Cristo quien murió por mí, contaré lo que él ha hecho para mí. Mis pecados él llevó, mi perdón y paz compró, siempre cantaré su dulce nombre, sí. Es inigual en su infinito amor, pues en la cruz allí su vida dio por mí. Yo cantaré su dulce nombre, sí, oh Salvador eterno, gloria estoy a ti. ¿Cómo están, queridos hermanos? Para mí es un gusto estar con ustedes en este día para abordar un tema que nos asignaron, un tema muy especial, como es la ideología de género. Por cierto, es un tema ya conocido y felizmente tratado en los últimos años, pero es necesario para conocer, para estar atentos a ello, especialmente por los ancianos, por los pastores de las iglesias, pero también por los padres, por las madres de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Y tratar este asunto definitivamente es áspero, es difícil de tratar, es largo inclusive, pero voy a tratar de ser sencillo y conciso en este día, aunque debo abordar algunos asuntos que no son demasiado agradables, pero imposibles de eludir. He orado al Señor para que nos permita ser claros y contribuir al conocimiento de estos asuntos a la luz de su bendita palabra. Así que hablaremos de la ideología de género, la gran mentira. Quiero leer en la palabra del Señor unos versículos en 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, a partir del versículo 7. Dice así la palabra del Señor, 2 Tesalonicenses 2, 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. He titulado La gran mentira porque la ideología de género es una ideología
evidentemente engañosa, evidentemente también diabólica, y parte de ese proyecto de dominación mundial que el enemigo tiene para este último tramo de la historia del mundo. Vamos a ver varios conceptos que espero nos ayuden a entender este tema que ya tiene varios años, por cierto, de vigencia, pero es como los virus. Van mutando, van abarcando más esferas del quehacer humano y sin duda es cada vez más actual. Y lo vamos a analizar bajo estos puntos. En primer lugar, la conceptualización de lo que es la ideología de género, luego las causas, antecedentes y consecuencias, la difusión mundial, la ideología de género como el arma o un arma de la gran apostasía y finalmente la Iglesia ante la ideología de género. Empecemos pues con la conceptualización de términos. ¿Qué es una ideología? Bueno, una ideología es un conjunto cerrado de ideas o de conceptos que caracterizan una colectividad, un movimiento cultural, religioso, político, etc. ¿Qué persigue una ideología? Cualquiera sea ella. Una transformación de la sociedad para conformarla a esas ideas o conceptos. ¿Y cómo se logra esto? Muy bien, se logra con un programa político de acción social invasivo. ¿Qué es género? Ya vimos brevemente qué es ideología. ¿Qué es género? Género es un término técnico específico en las ciencias sociales que alude al conjunto de características diferenciadas de cada sociedad o que cada sociedad asigna a los hombres y a las mujeres. Ahora, nos vamos a referir específicamente a lo que es la ideología de género. La ideología de género es una ideología muy ambiciosa, tan ambiciosa que pretende cambiar nada menos que la naturaleza humana. Fijémonos que hasta ahora ninguna ideología, digamos el marxismo, el nazismo y tantas otras, pretendieron cambiar lo que la ideología de género quiere cambiar, pretende cambiar, el sexo de las personas. Bueno, ¿qué es entonces el sexo? Naturaleza femenina o masculina derivada de la dicotomía sexual biológica. Esa naturaleza, como sabemos bien, está dada por los cromosomas. Si en la concepción es XX es femenino, si es XY es masculino. Así que se puede desear o hacer lo que se quiera, pero el ADN no va a cambiar nunca. Seguirá siendo lo que la naturaleza ha determinado en la concepción de la vida. Por lo tanto, no dudamos en decir que la ideología de género es contraria a la biología. La ideología de género sostiene que la biología no nos hace hombres o mujeres. El género lo impone la sociedad. Lo tremendo de esto, el tremendo peligro que encierra este asunto, es que la ideología de género es uno de los pilares de la agenda globalista que se está imponiendo en el mundo entero. Entonces, género, para la ideología de género, justamente, es una construcción cultural independiente del sexo. Repito, para la ideología de género, el género es una construcción cultural independiente del sexo. Esta ideología sostiene que cada persona, independientemente de su sexo natural propio, se puede deconstruir desarrollando su propio género. Y puede tomar entonces una identidad, una actitud, una conducta a su elección. En definitiva, el propósito de la ideología de género es que desaparezcan los conceptos de hombre y de mujer. Es cierto que existe, lo hemos escuchado tantas veces, lo que se denomina la disforia de género. ¿Y qué es esto? Bueno, algunos dicen, me siento mujer aunque soy hombre, o soy mujer encerrada en un cuerpo de hombre, o viceversa, me siento hombre aunque no soy mujer, etc. Es decir, una persona puede sentir una identidad de género distinta a sus características fisiológicas innatas. Pero ello, indudablemente, no significa que cambie su biología. Por eso, la falacia de la ideología de género es esta. No somos lo que deseamos, sino realmente somos
lo que somos. No podemos ser lo que deseamos, ni aún con una operación quirúrgica o con la aplicación de hormonas o cualquier otro procedimiento. Nuestro ADN es el que en definitiva manda. Es curioso una acepción de los protagonistas de la ideología de género, que se llama Beatriz Preciado, ahora cambiada por Paul B. Preciado, y ella dice en su manifiesto de la contrasexualidad, una especie de carta magna de la ideología de género: los hombres y mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres, notemos, como fuerza de trabajo sexual y de reproducción. La contrasexualidad, agrega Preciado, apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En el marco de este contrato contrasexual, los cuerpos, dice ella o él, se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes. Bueno, resumamos, la ideología de género, como bien dicen Agustín Laje y Nicolás Márquez, dos estudiosos serios del tema, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopólicamente por la cultura, lo que se denomina una construcción social. Quiero referirme brevemente a las causas, antecedentes y consecuencias de este movimiento, de esta ideología. Haciendo un poco de historia, hablamos que por muchos siglos hubo una discriminación, por cierto, del género. En muchas partes del mundo hubo y aún hay una negación de los derechos de los niños, de las mujeres, en cuestiones de propiedad, de empleo, de remuneración, de educación, etc. Particularmente a las mujeres y a las niñas, en algunos sitios de hoy en día, se les infravalora, se les somete, maltrata y aún asesina por tradición. La mujer trabaja o participa en el trabajo reproductivo, pero se le limita en posiciones de poder, de toma de decisiones, de educación, de actividad laboral, etc. A raíz de esta situación surgió en la historia contemporánea lo que se llamó el feminismo de equidad o tradicional, es decir, la lucha por los derechos de la mujer, por la igualdad de los derechos con el hombre. Hay antecedentes remotos, por cierto, pero recién a mitad del siglo XIX comienza una lucha organizada y colectiva de las mujeres. Pero es a partir del derecho al sufragio, es decir, a votar, cuando las mujeres reivindican su autonomía. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi todos los países europeos. Luego se trasladó a otros países, por supuesto el nuestro también. Paralelamente se produjo un reflujo de esas luchas feministas. Y así en las últimas décadas se pasó del feminismo de equidad al feminismo radical. Surge una importante personalidad que impulsa estas reivindicaciones femeninas, pero de un modo muy particular. Se llama Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, en 1908 y falleció en 1986, fue la pareja de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista bien conocido. Ella fue admiradora del comunismo soviético y también de Stalin. Y en su libro El segundo sexo, un libro muy especial, que marca una pauta sin duda en esto de la ideología de género, dice entre otros argumentos: la mujer no nace, la mujer se hace. La mujer además, dice, es producto de la cultura. Y así entonces aparecen las características de lo que es el feminismo radical. Atacar a la familia, al matrimonio y la femineidad, destruir los intereses de la mujer con su familia, legalizar el aborto, en ese eslogan conocido que la mujer es dueña de su propio cuerpo. Liberación total de la sexualidad polimorfa, es decir, en múltiples formas, según la preferencia de cada uno, dentro de las sociedades, inclusive dice, más imaginativas.
La reproducción no necesita de la pareja, aseguran, de la pareja hombre-mujer, sino del uso de otras técnicas. Otra cosa es deconstruir el lenguaje llamado hegemónico o inclusivo, y deconstruir la religión, que es un invento humano para oprimir a las mujeres. ¿Cuál es el origen político de la ideología de género? Muy brevemente lo tocamos en este día. El tema es antiguo, pero cobra vigor en la década de los 60, esa década que fue una verdadera bisagra para la historia del hombre contemporánea, la historia reciente de la humanidad. Surge el Mayo francés, bien conocido, en el año 1968, enarbolando banderas de anarquismo, de revolución, derribo de paradigmas, libertad sexual, etc. Y ahí se firma, en el año 1974, un memorándum, el memorándum Kissinger-McNamara, por orden del presidente Richard Nixon de Estados Unidos, para el control de la población del mundo. Y entre otras cosas, este memorándum dice que las mujeres deben rechazar el matrimonio y la maternidad y establecer además el aborto como política antinatalista. Este proyecto se oficializó como política de las Naciones Unidas en el año 1994 en El Cairo, Egipto, y luego se ratificó en una cumbre sobre la mujer en la ciudad de Beijing, en China, en el año 1995. En 1997, entonces, las Naciones Unidas lo adoptaron o lo incorporaron como una perspectiva de género, como una estrategia para alcanzar la igualdad entre los géneros, hombre y mujer. A partir de allí, la ideología de género fue tomando nuevas formas, se expandió como política social en todos los países con muy pocas excepciones. Permítanme hablar también de algunos exponentes de la ideología de género porque es muy curioso el observar su pensamiento. Comúnmente los ideólogos de esta mentira monstruosa fueron personas atormentadas por traumas infantiles, por prácticas sexuales degeneradas, por tristes enfermedades mentales y físicas y particularmente por odios obsesivos a la figura paternal, la figura del padre. Solo voy a mencionar algunos de una inmensa lista. Por ejemplo, Alexandra Kollontai. Su proyecto estuvo orientado hacia la destrucción de la familia, una impulsora de la legalización del asesinato prenatal, es decir, del aborto, en la URSS, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, antecesora de lo que es la Rusia de hoy. De su libro Comunismo y Familia, en el año 1920, dice que el Estado obrero vendrá a reemplazar a la familia. La madre trabajadora, apunta Alexandra Kollontai, debe aprender a no diferenciar entre los tuyos y los míos. Y debe recordar que solo hay nuestros niños, los niños de Rusia, de los trabajadores comunistas. El resultado de esto es que los niños pasan a ser propiedad del Estado. Otra representante es Shulamit Firestone, canadiense, feminista radical, ideóloga de género. Pasó años, fíjense, en una clínica psiquiátrica por esquizofrenia. En el año 2012 fue hallada muerta en su casa. De su libro, La dialéctica del sexo, podemos leer esto. A menos que la revolución arranque de cuajo la organización social básica, es decir, la familia biológica, el vínculo a través del cual la psicología del poder puede siempre subsistir clandestinamente, el germen parasitario de la explotación jamás será aniquilado. Otra vez, la destrucción de la familia. Podemos mencionar a Michel Foucault, homosexual militante del Partido Comunista, sadomasoquista, paranoico, drogadicto. Se quiso suicidar varias veces y murió de SIDA en el año 1984. Notable representante de la ideología de género. Pero dejo para hacia el final una de las más importantes, que es Margaret Sanger. Abandonó a sus hijos por ser ninfómana, murió en el año 1966 siendo alcohólica irrefrenable.
Pero lo más importante de esta mujer, Margaret Sanger, es que fue la fundadora de la International Planned Parenthood Foundation, la Federación Internacional de Planificación Familiar. ¿Qué es esto? Fíjense, desde 1916, esta fundación fue una empresa abortiva, una verdadera red de clínicas abortistas que se beneficia de la matanza de los más débiles y de los más vulnerables. En sus comienzos, solo en el año 1918, produjeron 324.000 abortos. Y hasta la actualidad, esta red de clínicas abortistas lleva hechos más de 7.500 millones de abortos. La población mundial completa, hoy en día. Tiene un presupuesto anual de Estados Unidos, no sé si está actualizado esto, pero digamos 1.400 millones de dólares para seguir subsistiendo, para seguir haciendo lo que están haciendo. Es más, tienen un manual para abortistas, una especie de instrucciones para generar el lobby pro aborto. Miren algunas frases de Margaret Sanger. El control de la natalidad no es nada más ni menos que eliminar a los no aptos. Dice otra vez, hay seres humanos que nunca deberían haber nacido. Es el principio de la eugenesia, es decir, de la selección de personas, o más bien del desecho de personas no aptas según ellos para vivir. Y agrega esto, la cosa más misericordiosa que la familia numerosa hace a uno de sus miembros infantes es matarlo. Notemos la perversión, la corrupción de esta mente. Aparece otra representante, se llama Judith Butler. De su libro Género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad, leemos esto. El principal obstáculo para la verdadera liberación de la mujer es la existencia misma de la mujer como entidad distinta del varón. La sociedad patriarcal inventó, dice, la mujer para someterla, para esclavizarla en la función reproductiva. Y agrega, no existe nada natural en la sexualidad. No existen dos sexos, solo existen productos culturales. Bueno, finalmente menciona a Beatriz Preciado, como les dije, ahora transformada en Paul Preciado, una filósofa posfeminista transgénero española, conocida por su activismo trans y sus aportes a la filosofía de género y a la teoría queer. No tengo tiempo de explicar todas estas cosas, sería interesante, pero no, es imposible. Actualmente, como dijimos, conocida por su nuevo nombre de Paul Preciado y autora del Manifiesto de la Transexualidad, una especie de contrato social para la ideología de género del que ya hablamos. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las consecuencias de todo este desarrollo y propagación de la ideología de género? Bueno, diríamos, entre otras cosas, la identidad de ese colectivo conocido como LGBT, ahora agregando otras T's, Q, I, P, diversidad de géneros, el bigénero, el género neutro, el intergénero, el queer, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta 112 se habla, tal vez más ya, de géneros distintos, de distintos tipos de ellos. El último se le llama género líquido o fluido, y es aquel en que los que están dentro de él, cultores de él, transicionan entre dos o más géneros de forma permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero, pangénero, es decir, todos los géneros posibles, según el número de géneros que estén implicados en dicha fluctuación. Género líquido, vale todo. Por cierto, y no puedo entrar, y además es muy áspero el tema, una de las máximas perversiones que no entendemos cómo Dios en su misericordia puede tolerarlo sin que los arrastren un juicio como Sodoma y Gomorra, la pedofilia, sometiendo a criaturas al capricho degenerado de adultos sin que pese sobre ellos ya, en algunos países del primer mundo, ni siquiera pena alguna, al contrario, avalados por leyes. Pero también se llega a aberraciones, que ya están en el límite de lo cómico,
como los transespecies. ¿Saben? Los tres transespecies o zoosexuales pretenden que la sociedad entienda su sentimiento personal. Dicen, ni mi anatomía ni mi morfología define mi especie animal. Y ahí surgen personajes como Mario, que se denomina un pájaro transespecie. O como otro caso muy patético, el de Tom Peters, británico, el primer hombre transespecie que pidió ser reconocido como un perro dálmata. Sí, así es. Hace años vive como un perro, pero no porque tenga un mal vivir, sino vive como un perro porque quiere ser perro. Camina a cuatro patas, come alimento para perros, duerme en su caseta y cuando se enoja incluso hasta ladra. Rachel, su ex esposa, dice, estoy orgullosa de él por ser fiel a sí mismo. Lo extraño, por eso estamos más cerca que nunca. Notable porque los primeros accesorios de este hombre, Tom, fueron un collar naranja y una correa, y a lo largo de los años, ha recopilado varios trajes para perfeccionar su apariencia de dálmata. Nos hace sonreír, pero realmente es trágico, es una tragicomedia. Pero hay otros casos también de objetofilia, todo dentro de la ideología de género, todo amparado por esto. Si te sentís, sos, así sos. La objetofilia, por ejemplo, un personaje es Carol en California, que confesó estar enamorada y por ello se casó con una estación de tren. Digo bien, una estación de tren llamada Diadra. La estación de tren, dijo, es el amor de su vida a pesar de haber tenido una relación anterior con un hombre. Y dice estas palabras: una vez amé un humano, se llamaba Tom, no creo que fuera el del perro dálmata, y estuvimos juntos durante 18 meses, pero no funcionó. Ahora me siento increíble con esta relación con Diadra, con la estación de tren, porque ella me dijo que nunca me abandonaría. Hermanos, nos damos cuenta lo que dice la palabra en Romanos capítulo 1, y nos damos cuenta que es absolutamente cierto. Ya que ellos no tuvieron cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y sigue la lista de los pecados allí en Romanos 1. Pero también tendríamos que hablar del transhumanismo. El transhumanismo comenzó allá por el año 1978 como germen, y dicen que en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Están empeñados en rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y el confinamiento de la humanidad en el planeta Tierra. Todos son objetivos que tiene el transhumanismo para superarlos. Así que los transhumanistas pretenden utilizar la tecnología para ampliar sus capacidades mentales y físicas y para mejorar su control sobre las propias vidas, más allá, obviamente, de las limitaciones biológicas que todos tenemos. Una especie de hombres robots con inteligencia artificial, con prolongación de vida, con potencialidad extrema, etc. Un verdadero delirio que nos hace recordar las características de ese hombre de pecado, del cual hablamos allí en 2 Tesalonicenses 2, el dictador del futuro, el anticristo y su inicuo imperio universal. Todo va hacia eso. Caminamos. Podríamos decir esto, hermanos queridos, estamos viviendo la profecía. Lo que en un tiempo nos parecía algo lejano, algo futuro, ya no es futuro, ya es actual. Estamos viviendo la profecía y, por supuesto, la profecía un día se convierte en historia. Veamos ahora los objetivos de la ideología de género. ¿Cuáles son? Entre otros, acabar con los sexos, la distinción varón-mujer, frenar el crecimiento de la población mundial, deconstruir el lenguaje, la moral, la religión, etc. Pervertir las enseñanzas de la Biblia y del cristianismo, está también en sus objetivos. Reescribir la historia, rehacer los principios éticos de derecho, de religión, de familia,
liberar totalmente la sexualidad, es decir, libertad total, pero especialmente la deconstrucción de la familia. Entre otras cosas, impedir que la mujer se dedique a la maternidad, que la esclaviza, a su hogar, al cuidado de los hijos, porque esa le hace desigual a la vista de la ideología de género. El fin ulterior que persigue es que las mujeres, igual que los hombres, no tengan que dar a luz. Por otra parte, la despenalización y legalización del aborto, el divorcio exprés y tantas otras cosas. Estos dos últimos que mencionamos, estos dos últimos logros de la ideología de género ya están aprobados por ley en nuestro país. Pensemos un poquito nada más en el aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, eufemísticamente llamado el derecho sexual y reproductivo de la mujer, produce cada año entre 40 y 56 millones de abortos. Diríamos, la población de todo el país, de toda la Argentina, cada año, por lo menos, los que se sepan de abortos. Eso equivale, solamente esa cifra, a 132.000 por día, a 5.500 por hora, a 92 abortos por minuto. Otro de los logros, otra vez lo pongo entrecomillado, de la ideología de género es el lenguaje inclusivo. Ya estamos ciertamente acostumbrados a él. Es el lenguaje LGTBI que se impone ya en las aulas de enseñanza primaria, secundaria, universitaria, por encima de la corrección gramatical, obviamente, y sobre todo del sentido común. Es un lenguaje que todavía no aprobó, esperamos que nunca, la Real Academia Española de la Lengua. Sin embargo, existe. Es el famoso todos con X o con arroba, o ya más sencillo y simplificado como el todes. En vez de todos y todas, todes. Y así todo el lenguaje. Ahora, ¿cómo se impone esto? A través de medios de comunicación, de educación, y inclusive de una estrategia de ridiculización, por presión de docentes y tantos otros medios. ¿Cómo se difunde la ideología de género? Bueno, la ideología de género se difunde por medio de una estrategia política. No solamente son los países, sino entes, organismos, ONGs, entes supranacionales que no solo la impulsan, sino que la exigen, lo pongo subrayado, la exigen a los países, especialmente aquellos que dependen por sus condiciones de ayuda económico-financiera. Y voy a mencionar solamente algunos de estos entes. Las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y también lo que es la Masonería Internacional. Hay otras ONGs por allí que uno puede enterarse entrando en Internet, por supuesto. La fundación de George Soros destinó $18.000 millones para el proyecto de la ideología de género. La fundación David Rockefeller, la fundación de Bill y Melinda Gates, la fundación Margarita McNamara y otras fundaciones. Ahora, esto nos lleva a pensar, hermanos, en lo que es la agenda globalista de dominio mundial. Diversos organismos, como decíamos, supranacionales, más allá de los gobiernos de los países, están empeñados en un proyecto de dominación mundial. ¿Cuáles son sus objetivos? Establecer un nuevo orden mundial, establecer un gobierno mundial supranacional, detentar el poder mundial y otros más. ¿Y cuáles son los obstáculos que tienen que enfrentar? Bueno, destruir las identidades nacionales y culturales, destruir las familias y también destruir el cristianismo, que es una barrera, sin lugar a dudas, para el avance de la ideología de género y de este proyecto de dominación mundial. Entonces significa que para llegar a esos objetivos, obviamente están yendo por estas causas. ¿Y cómo lo pueden lograr? Bueno, lo pueden lograr mediante la implementación de los postulados de la ideología de género a través de medios de comunicación,
La prensa escrita, la radio, la televisión, películas, para adultos y para niños, series, Netflix y demás. En manos de un puñado de transnacionales están estos medios. Un puñado solamente de empresas multinacionales. La música y los espectáculos es otra vía. Los canales de música de TV, los videoclips, etcétera, que contienen abundancia de elementos pornográficos altamente sugerentes y también de demonología. Por la manipulación del lenguaje, como ya vimos. Frases eufemísticas como salud sexual y reproductiva de la mujer equivale a aborto, pero no se dice aborto. Matrimonio inclusivo es el matrimonio homosexual, pero no se dice matrimonio así. Inclusive por una serie de neologismos o reinterpretación de conceptos, género, homófobo, misógeno, etc. No hay tiempo de explicar todo esto. Pero también por la educación. El proyecto mundial dice que los niños serán un día del Estado, no de sus padres. Y esto arranca con la educación sexual de la ideología de género desde, diríamos, la salita de 3, los niños más pequeños. Miremos cómo funciona ese proyecto a través de la educación. La UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice: debe haber igualdad de género. Cada cual ha nacido con su sexo, pero ser niñas, niños, mujeres y hombres es algo que aprendemos de nuestras familias y sociedades. Ahí está la diferencia. Por ser una elaboración social, el género, dicen, es un concepto muy difuso. Cambia con el tiempo la cultura y los grupos dentro de esa cultura. Dice, las niñas deben orientarse a áreas no tradicionales y no al concepto de esposa o madre, ni tampoco en actividades tradicionales. Y finalmente, ese concepto que ya repetimos varias veces, los niños pertenecen al Estado. ¿Y cuál es la política de ideologización? Bueno, penetra a través de la educación, de la cultura, del pensamiento. Esto es parte de lo que es la escuela de Frankfurt y Antonio Gramsci, un marxista italiano. Pero en Argentina lo vemos en la Ley de Educación Sexual Integral, llamada ESI, bien conocida. Inclusive de la penetración a través de películas, de redes sociales, aún productoras que pensamos inocentes como la Disney, difunden permanentemente y como un verdadero adoctrinamiento subliminal el homosexualismo, en definitiva los postulados de la ideología de género, aún en dibujos animados para niños muy, muy pequeños. Entonces llegamos a la conclusión que la ideología de género es un arma de la apostasía final, la gran mentira. Ese misterio de la iniquidad, ese desarrollo de señales de prodigios mentirosos algún día, pero hoy ya en nuestros días, que con todo engaño de iniquidad seducen a las personas. Dios, dice la Escritura, como lo hemos leído, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, tengamos en cuenta que detrás de la ideología de género hay una mente. Detrás de esta gran mentira está la mente del padre de mentira. El Señor Jesús lo dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, dijo el Señor, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. De modo tal que la Biblia está en contra de la ideología de género y algunas de sus verdades son estas. Dios creó al hombre varón y mujer, no hay un tercer sexo, no hay un gen de homosexualidad, no existe tampoco el pansexualismo para Dios. Dios instituyó la familia y la procreación. Dios bendijo al matrimonio, que para él es un pacto de por vida. Dios también está en contra de los pecados sexuales. Probablemente hayan sido una de las causas del juicio en los tiempos de Noé.
La Biblia es explícita en el libro de Levítico, Deuteronomio, sobre la muerte de bebés, sobre el homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, la zoofilia, etc. Recordemos el juicio divino sobre Sodoma y Gomorra y tantos pasajes del Nuevo Testamento que incluyen esos pecados en forma absolutamente clara y concisa. La Escritura termina diciendo estas palabras en Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos, los abominables, todo esto es una abominación, y los homicidas, aún el caso del aborto, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora nos acercamos a nuestro mundo evangélico y miremos rápidamente tres elementos de la ideología de género ligados a la religión y a la fe cristiana. En primer lugar, hay una Biblia inclusiva, avalando expresamente el homosexualismo, la cultura gay. Interpretan pasajes bíblicos en una forma absolutamente perversa, diabólica. Segunda cosa, Biblia inclusiva. Segunda cosa, la teología inclusiva. Es llamada la teología para quitarla de lo que es el concepto masculino de Dios. Entonces se sustituye el androcentrismo por el ginecentrismo, la mujer. Se reinterpreta la Biblia con un concepto de despatriarcalización. Inclusive se llega a la eclesiología, no eclesiología, sino eclesiología. Es decir, las mujeres en las jerarquías eclesiásticas, contrario a lo que enseña la palabra de Dios por voluntad divina. Y también incluye la teología gay o la teología queer. Pero además de esto también está la iglesia inclusiva. Abundan ya en el mundo este tipo de iglesias con estas características, son inclusivas, es decir, ministros homosexuales, casamientos homosexuales y de todo tipo, sin restricción alguna, en nombre del amor, por supuesto. Críticas, reinterpretación de la Biblia, llegando a conceptos verdaderamente blasfemos. Pero además son iglesias progresistas, según ellos, en un ayornamiento acorde con los tiempos que vivimos. Y además son ecumenistas, es decir, abarca todos los credos, todas las denominaciones. Ahora, hermanos, y termino, ¿qué debe hacer la Iglesia de Cristo ante la ideología de género? Bueno, saber y recordar que esta diabólica ideología atenta contra la persona, es decir, la discriminación, la homofobia, el aborto, la eugenesia, la pedofilia, etcétera, etcétera. Atenta contra la familia, otra vez, el aborto, el empoderamiento femenino llamado, que desecha al varón, no porque no haya igualdad de derechos, por supuesto que la hay, y la Biblia responde a esto. La educación deformada de los niños, la inducción al homosexualismo, etcétera, etcétera. Atenta contra la familia, atenta contra la libertad, porque está la enseñanza con parámetros de la ideología de género, impuestos inclusive. La educación sexual, el lenguaje inclusivo, etcétera, etcétera. Y finalmente atenta contra la Biblia y el cristianismo verdadero. Esa Biblia inclusiva, esa teología inclusiva, esa iglesia inclusiva, como estuvimos viendo. La pregunta que surge es, ¿debemos oponernos a todo esto? Por supuesto, no rechazar, sino tener compasión de aquellos que están envueltos en estas creencias o prácticas. Son pecadores y son necesitados, como usted y como yo, de la gracia y del perdón de Dios. Recordemos que por ellos también murió Cristo el Señor. Pero sí, hermanos, exigir nuestro derecho de no aceptar estos conceptos. Estar en contra de este proyecto político. Padres cristianos, luchar porque sus hijos sigan siendo suyos, de su hogar, y educarlos también de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios. Otra cosa es no ser inclusivos. La Biblia nos dice muy claramente en 2 Corintios 6, salid de en medio de ellos. Permanecer firmes en nuestra cosmovisión cristiana.
aferrados a la verdad de la palabra de Dios, que debe ser meditada, estudiada, enseñada, practicada en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Orar para que el Señor guarde justamente nuestros hogares, familias, juventud, iglesias, del engaño que abunda hoy en día y que se infiltra poco a poco, sin darnos cuenta, en nuestra comunidad. Por supuesto, habrá que correr los riesgos necesarios en la defensa de la fe. Siempre fue así, siempre será así. Pero recordar finalmente que somos la sal y la luz del mundo. No una sal, la sal, dijo el Señor, la luz. Y entonces, permítanme decir cómo actuar de acuerdo a principios bíblicos. En primer lugar, estar atentos. El Señor dijo muy sabiamente: mirad, velad y orad, especialmente para los sobreveedores de las iglesias, para los líderes del pueblo de Dios. Pablo agrega: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8. Pero además de esto, reprender. Dice en Efesios 5:11, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprendedlas. Y también testificar. Dice 2 Corintios 10, versos 4 y 5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos queridos, gracias por la atención en este tema tan difícil, pero tan actual. La Biblia nos dice muy claramente: la noche está avanzada y se acerca el día. Y nos queda, por cierto, una esperanza, la promesa del Señor Jesucristo que tenemos al fin de nuestras Biblias. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor. Y la iglesia responde: amén, sí, ven Señor Jesús. Que Dios bendiga su palabra y nos bendiga para estar al tanto de estas cosas, saber cómo actuar, cómo proteger a nuestras familias y nuestras iglesias. Y sobre todo, que el nombre del Señor sea honrado y glorificado hasta la venida pronta de nuestro bendito Salvador. Que sea así. Amén. Bueno, muy bien, muchas gracias. Damos gracias a nuestro hermano en su preparación. Eduardo, por lo que el Señor ha puesto en tu corazón y ha compartido de tanta bendición, un tema tan importante en estos tiempos, para estar atentos, para estar alertas, para mantenernos firmes frente a la gran mentira, ¿no? Así que realmente la palabra de Dios pueda obrar en cada una de nuestras vidas y esté bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias y también nuestras iglesias. Queremos terminar en esta noche primeramente recordando algunas actividades para este año, el 2022. La idea es poder tener las reuniones de enseñanza en forma presencial. La primera será el 11 de abril. Como decíamos, apuntamos a esta actividad, será presencial. Hemos de tener también el retiro de ancianos en Villa Carlos Paz en el mes de agosto y la conferencia misionera en octubre de 2022. Todavía faltan confirmar algunas cosas, pero este es el programa para el año 2022. Queremos terminar también agradeciendo a los oradores de este año, a todos los que han compartido la palabra de Dios en este año. Que Dios bendiga a los hermanos, sus iglesias y todo lo que han podido compartir para todos nosotros. A los hermanos también que aportaron participaciones musicales, que nos han deleitado, no solo acompañándonos con los himnos, sino también con participaciones especiales. A las iglesias también que compartieron videos con sus actividades, que nos han contado también cada una de las actividades que tienen, las obras, diferentes iglesias. También a los hermanos que han
compartido y que han contado su testimonio. Y también agradecemos también a Nicolás Carbone, que él también ha trabajado mucho editando todos estos programas de 2020 y 2021. Este es un trabajo muy arduo, muy difícil, que lleva mucho tiempo, así que gracias también a Nicolás por haber hecho este trabajo tan importante y que ha sido de tanta bendición. Vamos a terminar entonces juntos con una oración, agradeciendo a Dios por su palabra, así que oramos y terminamos entonces este encuentro. Señor, te agradecemos nuevamente por lo que hemos compartido, gracias por este reunión especial que hemos tenido, gracias por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que estés bendiciendo nuestras vidas, nuestras iglesias, oh Dios, nuestras familias, frente a esta gran mentira, Señor, y ser desafiados en este tiempo a mantenernos firmes frente a tantas ideologías falsas y mentirosas y el pensamiento de este mundo. Señor, pedimos que nos estés bendiciendo, que nos acompañes en todo lo que ha de ser también, Señor, la proyección para el 2022, estas actividades que se han mencionado, Señor, para que tú nos permitas en tu voluntad poder hacerlas en forma presencial. Seguimos, oh Dios, rogando por esta pandemia tan tremenda que siga azotando al mundo, para que sigas cuidándonos, guardándonos, Señor, para enfrentarla, Señor, tan difícil. Y pedimos, oh Dios, por tu palabra, Señor, que ha sido entregada en todo este año, para que sea de edificación y siga obrando en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por todo y ponemos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber estado compartiendo este tiempo. Que Dios los bendiga mucho, que bendiga sus iglesias, que también nos bendiga en este fin de año a todos. Por el Señor marchamos y muy poderoso y grande es Él. Él siempre la victoria nos dará. Cantemos pues un canto de victoria, gloria a Dios, es nuestro triunfo ya. El enemigo no resistirá. Pues general es Cristo, seguimos en sus pasos. El enemigo no resistirá. Mi general es Cristo, seguimos en sus pasos. El enemigo no resistirá. Él prometió coronas y un lugar donde Él está, para los que por Él luchando están. Por el Señor marchamos y muy poderoso y grande es Él. Su gloria en toda tierra se verá. Pues general es Cristo, seguimos en sus pasos.